Hola y muy buenos días tengan todos, espero que se encuentren muy bien, pese a la situación global que estamos viviendo. Antes que nada me gustaría empezar agradeciendo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por permitirme este espacio para compartirles un trabajo en formato de podcast que tiene el título de El arte como resistencia a la modernidad. Vamos a tratar de platicar un poco respecto a qué es el arte y cómo funciona o cómo puede ser utilizado como resistencia a las violencias y a las represiones en la modernidad, ¿no? Primero hay que entender qué es el arte. El arte tiene un problema en su definición. Por sí mismo es muy difícil establecer una definición universal de lo que es arte, al igual que muchos otros conceptos en el ámbito de las ciencias sociales. Podríamos decir incluso que el arte se define por su indefinición. Sin embargo, esto no de ninguna manera soluciona el problema inicial de averiguar qué es. Sin embargo, haciendo uso de la estética, podremos llegar a ver un poco de luz. La estética es todo aquello que es inherente al arte. Autores como Heidegger, por ejemplo, nos mencionan que el arte es una cosa que tiene un valor añadido. Pero eso no es una cosa acabada. Es una cosa que va evolucionando constantemente y que cuyo único fin es siempre estético. El arte no es útil, en un sentido práctico es inútil, es lo contrario a la utilidad. Lo único que lo caracteriza en sí mismo es que tiene que ser bello. Y no importa qué tipo de arte sea, puede ser arte dramático, arte visual, arte puede ser musical, incluso el que tú quieras, el que sea. Su único fin tiene que ser estético. Esto no quiere decir, por supuesto, que el arte no pueda tener otras características. Estas otras características se las confiere el autor, o también se las puede conferir el espectador. Sin embargo, estas otras características, que bien pueden ser innovadoras, revolucionarias, de protesta, etcétera, 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 no le confieren el valor de arte. Lo único que le confiere el valor de arte es que sea estético, que sea bello. Por supuesto, puede ser más o menos bello dependiendo de la perspectiva de cada persona, ya que entendamos que la estética, la belleza, es algo altamente subjetivo y relativo, por supuesto, a las culturas, al contexto sociocultural, etcétera. Entonces, el arte va a buscar comunicar una idea que tiene el autor y va a tratar de comunicársela al espectador. Digamos que el espectador va a hacer un trabajo hermenéutico en un sentido, digámoslo así, inconsciente incluso. El espectador no tiene por qué tener altos conocimientos en hermenéutica o en estética o en arte para poder interpretar una obra. Recordemos que la hermenéutica, como Mauricio Beuchot sugiere, es la disciplina que se encarga de la comprensión de los textos, y con textos no se refiere solamente a los escritos, sino que también va más allá. Se refiere a las obras literarias, se refiere al cine, a representaciones cinematográficas, se refiere a representaciones teatrales, pictóricas, musicales, etc. A todo eso se refiere contexto, y la hermenéutica se encarga de interpretarlos, o se encarga de otorgarnos una metodología para interpretarlos. En ese sentido, sí es un trabajo hermenéutico implícito el que realiza el espectador con respecto a la obra. Retoma algunos elementos que le resultan comprensibles, y los analiza. Estas representaciones artísticas, por supuesto, que pueden ejercer una resistencia antisistémica. Autores, por ejemplo, como Miguel Ángel Contreras Natera, nos hablan de la modernización capitalista como aquella que arrastra violencia en su afán de mercantilizarlo todo. Otro autor, como Zygmunt Bauman, nos habla que el mercado y la riqueza, como objetivo último de nuestra sociedad, hace que en términos de poder se busque siempre alcanzar este fin con los medios más eficientes con los que se disponga. Por supuesto, esta constante búsqueda de riqueza provoca que los contrastes de poder y riqueza, aumenten día con día. Esta búsqueda incesante por acumular capital en el sistema denigra a la sociedad a tal modo que cualquier tipo de acumulación es justificado. Por citar un ejemplo, también aquí en México, una economía del narcotráfico que se ha fortalecido cada año genera ingresos brutos alrededor de los 600,000 millones de pesos. Una cifra monstruosa que incluso duplica las ventas de la industria farmacéutica. El 75% de los asesinatos que se cometieron en México en 2017, que fue el año más violento en 2 décadas, fueron ejecuciones del crimen organizado. Es decir, este sistema no te garantiza seguridad.
Sin embargo, sí que exprime tus capacidades. El arte, por supuesto, es una representación del contexto en el que se desarrolla. Por dar un ejemplo, a finales del siglo XIX, en Europa, que se venía gestando esta gran industrialización en este periodo que conocemos como el periodo de la Segunda Revolución Industrial, nació la cuna de las vanguardias, que vendría siendo el impresionismo, que por sí mismo ya es revolucionario porque implicó una ruptura con las concepciones clasicistas de la belleza y de la estética. Autores como Héctor Bernal sugieren incluso que el impresionismo es el nacimiento del arte subjetivo. Ya no se pretendía que el arte fuera, que la concepción de la belleza fuera objetiva. O se pretendía creer eso, que la concepción de la belleza era objetiva y que podíamos tener estándares para diferenciarlos claramente de lo que era bello y de lo que no. Héctor Bernal sugiere que el impresionismo implicó el nacimiento de ese arte subjetivo, de la comprensión del arte subjetivo, por supuesto. En otro ejemplo más concreto, y ya adentrándonos un poco más a la función del arte como resistencia, en lo que conocemos como el Mayo francés del 68, esa rebelión estudiantil, juvenil, donde utilizaron el grabado y técnicas del grabado, como la litografía, por ejemplo, para hacer pintas y colocar folletos y propaganda en lugares muy concurridos de la ciudad. De esta manera lograron comunicar de una forma muy eficiente las ideas, que contribuyó por supuesto mucho al movimiento. Es una forma de cómo el arte ha contribuido bastante a los movimientos sociales. Aquí en México, por ejemplo, con artistas como Leopoldo Méndez, Álvaro Siqueiros, Diego Rivera o el mismo José Guadalupe Posadas, que representaban su contexto, hacían representaciones, algunos de ellos, de la Revolución Mexicana. Otro ejemplo, aunque algo más trágico y ya más moderno, en el año 2014, que quedó marcado en la memoria de todo México por la injusticia que representó con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el mismo acontecimiento que ocurrió en Iguala Guerrero. Cuando pasó esto, o se dio a conocer esto más bien, saltaron innumerables representaciones artísticas en respuesta a estos acontecimientos. Uno de ellos es aquel liderado por el pintor de Tixla Guerrero, Javier Lara, quien en colaboración con otros artistas y trabajando en conjunto con las madres, padres y familiares de los estudiantes, realizaron retratos de los estudiantes desaparecidos para ser mostrados en exposiciones itinerantes. Otro ejemplo, Francisco Toledo, artista oaxaqueño, quien haciendo uso del performance hizo volar 43 papalotes en memoria de los estudiantes. Múltiples muestras musicales, tales como de Café Tacuba, con su canción 1, 2, 3, que fue compuesta para hablar sobre la desaparición forzada, entre ellos, claro, los 43 normalistas. Explosión, de Julieta Venegas. Grito de guerra, los 43 de Robbie Cavalera. Versos de Ayotzinapa, de Carmina Canavino. Solo por mencionar algunos. También se han manifestado en la cinematografía, con la producción de documentales tales como Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, del año 2017 del director Enrique García Mesa, estrenado en la plataforma de streaming Netflix, o Mirar Morir, otro documental dedicado a los sucesos ocurridos esa fatídica tarde del 2014. Un ejemplo más concreto y más reciente, del año pasado, del año 2019, es el performance Un violador en tu camino, del colectivo feminista chileno Las Tesis, que se difundió a gran escala en gran parte de toda América Latina y que de hecho ya forma parte de las manifestaciones en contra de la violencia de género en toda Latinoamérica. Este performance busca denunciar un problema social, poner sobre la mesa la discusión del feminicidio y transgrede las ideas de una mujer sumisa ante la violencia sistémica. Como podemos ver, el arte, por su carácter comunicativo también, nos ofrece una alternativa para poder expresar nuestras ideas, para poder expresar nuestros sentimientos. De esta manera, el arte comunica y da voz a aquellos que no la tienen, da un cuerpo a aquellos que ya no lo poseen. Y por supuesto nos permite llegar a más personas y nos permite que las personas empaticen con las causas. Y este ha sido un breve recorrido a través del arte como resistencia a la modernidad. Mi nombre es Juan Sebastián Pintor Romero, licenciado en Artes y actual estudiante de la Maestría en Humanidades de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias.